Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo llavero o colgante de Kuromi, continuando con esta mini colección de los personajes Sanrio en versión llavero. Recuerden que ya tenemos también a nuestra querida Hello Kitty en el canal. Miren qué lindas se ven juntas. Así que espero que quieran tejerlas conmigo, ya que se tejen muy fácil y rápido y el resultado es muy lindo como pueden ver. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que son muy importantes para ayudarnos a crecer y a continuar con nuestro trabajo. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a empezar con Kuromi y les voy a mostrar los materiales que usaremos. Entonces, para Kuromi vamos a estar utilizando principalmente hilo blanco y negro. Yo uso hilo de algodón de 2 milímetros de grosor, pero también pueden utilizar hilo acrílico y también en cualquier grosor, solo variaría el tamaño. Vamos a estar utilizando aguja crochet de 2 milímetros para la cabeza y opcionalmente aguja de 2.2 milímetros, que es la que usaremos para el gorro. Vamos a usar alfileres, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, relleno siliconado y una pinza como esta para introducir el relleno. Además, para los detalles yo voy a estar utilizando fieltro o pañolensi rosa y negro, y para pintar la calavera estoy usando pintura acrílica negra y un pincel fino. Y eso sería todo para los materiales que necesitamos para Kuromi. Entonces vamos a empezar en el color blanco y con la aguja de 2 milímetros y vamos a hacer casi las mismas vueltas que usamos para tejer a Kitty. Entonces si ya la tejiste será mucho más sencillo. Aquí vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Y vamos a tejer por ambos lados de la cadena. Teniendo en cuenta que empezamos a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, eso quiere decir que por este lado tenemos 8 hebras disponibles. Y por estas otras hebras tenemos otros 8 puntos disponibles. Y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es 16 puntos bajos alrededor de esta cadena. Aquí ya completamos la primera vuelta, aquí ya tenemos los 16 puntos bajos alrededor y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a tejer normalmente en el primer punto de la vuelta anterior y necesitamos un total de 24 puntos bajos. Para eso lo que tenemos que hacer es la secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces en total. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, a continuación vamos a hacer el aumento y repetimos esta misma secuencia 7 veces más hasta completar la vuelta y los 24 puntos bajos.
Ahora vamos para la tercera vuelta en la que necesitamos un total de 32 puntos bajos. Y para eso lo que tenemos que hacer es 2 puntos bajos y un aumento 8 veces. Hacemos el primer punto bajo, marcamos, hacemos otro punto bajo a continuación y a continuación el aumento. Y así repetimos esta secuencia 7 veces más hasta completar los 32 puntos bajos. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer lo siguiente. Van a prestar atención a los puntos que les voy a mencionar y pueden ir pausando el video para ir haciéndolos. Entonces empezamos con un aumento. Seguimos con 14 puntos bajos. Luego hacemos 2 aumentos. Continuamos con 14 puntos bajos y terminamos con un aumento para tener 36 puntos bajos. Este será el ancho total de la cabecita de nuestra Kuromi. Y ahora vamos a hacer 6 vueltas iguales, es decir, 6 vueltas en las que vamos a tejer los mismos 36 puntos bajos. Así vamos con esta cabecita. Y ahora vamos para la vuelta número 11 en la que vamos a empezar a disminuir. Necesitamos llegar a 32 puntos bajos, entonces lo que vamos a hacer es 7 puntos bajos y una disminución 4 veces hasta completar los 32 puntos bajos de esta vuelta 11. A continuación, en la vuelta 12, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 24 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, marcamos. Hacemos el segundo punto bajo. Aquí les muestro que las disminuciones las estamos haciendo de esta manera, tomando la hebra frontal del primer punto y la hebra frontal del segundo punto de la disminución. Atravesamos el hilo y cerramos. Y repetimos la misma secuencia 7 veces más hasta completar los 24 puntos bajos. En ese punto vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Rellenamos un poco simplemente para empezar a dar la forma. Y vamos a continuar con la vuelta número 13, en la que vamos a hacer un punto bajo y una disminución 8 veces para tener 16 puntos bajos. En este punto sí vamos a terminar de rellenar muy bien. Entonces, mire, por ejemplo, aquí
tenemos esta parte de atrás más hacia abajo, entonces vamos a rellenar ayudándonos con la pinza para llegar a esos lugares que no se ven parejos, de tal manera que hagamos que con el relleno la forma quede lo mejor posible. Entonces revisamos todos los lados y vamos rellenando con cuidado. Algo así, tenemos esta cabecita ovalada. Y ahora vamos para la última vuelta. Aquí tenemos 16 puntos bajos y lo que vamos a hacer es 8 disminuciones para que nos queden 8 puntos bajos. En el punto a continuación vamos a hacer un punto deslizado y una cadena para rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Cortamos el hilo, sacamos. Ahora, a través de este pequeño espacio que nos queda, vamos a terminar de rellenar si consideramos que hace falta. A mí me parece que se necesita un poco más de relleno aquí en la parte superior, entonces con cuidado voy a rellenar. Recuerden fijarse muy bien en la forma en la que rellenamos para que quede en la forma adecuada y para que los puntos no se vayan a abrir tampoco. Entonces tenemos que rellenar en la justa medida para que el amigurumi tome la forma adecuada sin abrir los puntos en ningún momento. Algo así. Y ahora vamos a tomar la aguja lanera y para cerrar lo que vamos a hacer es pasar este hilo por las 8 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá, así. Alamos para cerrar, así. Vamos a introducir por el centro del cierre y sacamos por la parte de abajo de la cabeza. Estiramos para cerrar bien, que quede bien asegurado. De esta forma. Este hilo ya lo podemos cortar aquí y lo vamos a introducir con ayuda de la punta de las tijeras hacia adentro. Así queda la base de la cabeza de Kuromi. Y ahora vamos a hacer el gorro. Ahora para el gorro que vamos a tejer en negro, pero también pueden tejerlo en lila, vamos a estarlo trabajando con una aguja un poco más grande de la que usamos para la cabeza, en este caso de 2.20 milímetros, para que quede un poco más grande y no tengamos ningún problema para ubicar esto en la cabeza. Pero si ustedes no quieren o no tienen otra aguja disponible, simplemente van a intentar tejer un poco más suelto estos puntos de la cabeza para que quede un poco más ancha y manejable. Entonces vamos a empezar en negro haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos el anillo. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos.
Entonces hacemos el primer punto bajo del primer aumento y lo marcamos. Hacemos ahora el segundo punto del aumento, es decir, en el mismo punto. Y hacemos 7 aumentos más para completar los 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 necesitamos 24 puntos bajos. Entonces lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, marcamos. A continuación hacemos un aumento y repetimos la secuencia 7 veces más hasta completar los 24 puntos bajos de la vuelta 3. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta número 5 hacemos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 36 puntos bajos en esta vuelta 5. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas iguales, es decir, 5 vueltas de 36 puntos bajos. Así se ven ya las 5 vueltas en el gorro. Y ahora vamos a hacer la última vuelta en la que vamos a hacer también la punta del gorro de Kuromi. Entonces vamos a empezar haciendo 21 puntos bajos. Ahora en el punto a continuación hacemos un medio punto alto. En el punto que sigue hacemos otro medio punto alto. Hacemos 2 cadenas y en el mismo punto en la base hacemos otro medio punto alto. Así nos queda una pequeña punta. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Y así quedaría la punta de este gorro. Y vamos a terminar la vuelta haciendo 12 puntos bajos. En el punto a continuación vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena. Recuerden que si ustedes quieren coserlo, pues simplemente deben seguir las indicaciones para coser que usamos para coser, por ejemplo, las orejas en el tutorial de Hello Kitty, pero en este caso voy a pegar el gorro con silicona. Entonces, para pegar el gorro a la cabeza, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que
tomamos la cabeza así, vamos a buscar lo que va a ser el frente de la cabeza, que es este, y vamos a ubicar un punto céntrico, que es donde va a ir pegada la punta del gorro, para que quede bien centrada. Entonces, este punto céntrico va a ir ubicado contando desde el cierre que hicimos. Aquí contamos eso como una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Entonces, al final de esa séptima vuelta es que vamos a buscar ese punto céntrico para la punta del gorro de Kuromi. Entonces, cuando hayamos ubicado esa posición, vamos a pegar el gorro de esta forma, haciendo coincidir la punta del gorro con esa punta. Entonces, simplemente vamos a aplicar pegamento en el gorro y ubicamos esto bien. Voy a hacerlo. Y así es como queda pegado el gorrito de Kuromi. Aquí justo donde había marcado, ahora puse el alfiler arriba para ayudar a que se seque. Así queda ubicado y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas de Kuromi vamos a volver a usar la aguja de 2 milímetros igual que como empezamos las orejas de Kitty, vamos a empezar con un anillo mágico de 4 puntos bajos, pero lo vamos a estar haciendo de la manera alternativa que les mostré, es decir, empezamos haciendo 2 cadenas y ahora en la primera cadena hacemos los 4 puntos bajos. Ahora aquí con mucho cuidado y con mucha paciencia, en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. Entonces, tejemos con cuidado en cada uno de los puntos e intentamos ir dándole la forma, es decir, volteando el tejido para que quede de la manera correcta. Y ahora para la vuelta 3 vamos a tejer en flow, es decir, tomando las hebras delanteras solamente y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Algo así. Así queda sobresaliendo un poco la punta del gorro. Y ahora a partir de la siguiente vuelta ya podemos empezar a utilizar el marcador de puntos. Yo no lo voy a estar usando porque en piezas tan pequeñas me resulta más incómodo y prefiero ir contando los puntos. Entonces ahora lo que sigue es hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Aquí empieza a tomar un poco mejor la forma y ahora vamos para la vuelta número 6 y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 7 hacemos un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a disminuir, entonces en la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos.
Y en la última vuelta de las orejas hacemos 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Así queda la oreja. Entonces en el punto a continuación vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena y vamos a dejar una hebra larga para coser las orejas al gorro. Algo así quedan. Vamos a procurar con los dedos marcar un poco lo que es la punta del gorro para que quede mejor formada. Y ahora vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí ya están las dos orejas listas, así se ven. Y ahora aquí tenemos la cabeza y vamos a coserlas. Entonces, primero vamos a ubicarlas con ayuda de alfileres. Entonces, las orejas van a ir cosidas aproximadamente en esta posición hacia los lados. Aquí no se va a notar mucho, pero les voy a explicar aproximadamente en qué ubicación están. Entonces, así tenemos el frente de la cabeza de Kuromi. Recuerden que esta parte de la punta hacia el frente quedó más o menos aquí a la mitad de la cabeza. Y teniendo la cabeza en esta posición, vamos a ubicar los laterales correspondientes para coser las orejas. Entonces, desde el borde hacia arriba, las orejas por estos lados empiezan desde 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4 y se empieza a coser. Y 1, 2, 3 y 4 y aquí se empieza a coser. Algo así. Ahora por la parte de arriba, no sé si alcancen a ver, pero el anillo mágico inicial del gorro está acá. Es decir que prácticamente las orejas se cosen a partir de ese anillo mágico hacia adelante. Más o menos esa es la ubicación por la parte de atrás. Entonces, teniendo eso en cuenta e igualmente mirando fotografías de referencia de Kuromi, vamos a coser las orejas. Y vamos a empezar a coserlas también como les mostré en el tutorial de Kitty. Aquí no se va a notar tanto, pero igual se los diré. Y también las orejas vamos a rellenarlas un poco en esta parte para que no pierdan la forma, pero las rellenamos cuando ya hayamos cosido más de la mitad de los puntos. Entonces vamos a empezar cosiendo. Voy a ir diciéndoles entonces lo que vamos a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es coser punto a punto. Entonces en la parte de abajo de la oreja tenemos 15 puntos disponibles, lo que quiere decir que tenemos que hacer 15 puntadas para coser. Y lo que vamos a hacer es ubicar el primer punto que tenemos disponible y buscar asimismo una hebra en la base que quede en la misma dirección de ese primer punto. Entonces tomamos primero la hebra en la base, la que identificamos de esta forma. Y luego pasamos por la primera hebra del primer punto, es decir, la hebra que tenemos aquí hacia afuera, y cerramos y así vamos punto a punto. Buscamos una segunda hebra en dirección al segundo punto, así. Ahora tomamos la segunda hebra frontal aquí en la oreja y atravesamos y así vamos haciendo toda la vuelta. Cuando nos quede
este espacio disponible es que vamos a rellenar. Entonces, aquí hice las primeras 9 puntadas. Aquí todavía falta cerrar, entonces por este espacio es que vamos a rellenar con cuidado. Tomamos un poco de relleno y lo introducimos para evitar que pierda la forma. No rellenamos demasiado porque la idea no es que queden pesadas, sino que no se deformen. Entonces con algo así es suficiente y ya terminamos de dar las puntadas para cerrar la oreja, para coserla. Y cosemos y rellenamos también la segunda oreja. Y listo, así queda la cabeza de Kuromi con las orejas ya cosidas. Así es como se ve. La parte final de los hilos los rematé de la misma manera que rematamos las orejas de Hello Kitty en la parte de atrás de la cabeza. Y ahora vamos a hacer los detalles. Entonces, la calavera, empezamos. Entonces, para la calavera, lo que yo hice fue utilizar paño Lenzi rosado. El paño Lenzi es una tela muy parecida al fieltro, pero también pueden usar fieltro sin problema. Y lo que hice fue recortar la forma de la calavera guiándome por fotografías en internet, así que les recomiendo hacer lo mismo. Y los detalles los pinté con un pincel muy fino y pintura acrílica negra y la dejé secar. Y así es como queda la calavera. Y el tamaño, la idea es que comenzando a partir del interior de la punta, de esta forma, que la parte de los dientes de la calavera quede en la punta y que el óvalo ocupe aproximadamente 1, 2 y 3 vueltas de alto y que ocupe 4 puntos de ancho aproximadamente. Entonces 3 de alto por 4 de ancho. En esta ubicación aproximadamente es que vamos a hacer la calavera y a pegarla. Así que en este punto les recomiendo tener paciencia y atención al detalle para que les quede lo más bonito y parecido posible. Aquí ya pegué la calavera y ahora para ubicar los detalles de la cara vamos a empezar con sus cejas para que de allí nos orientemos para hacer los ojos. Entonces, aquí sobre esta vuelta que queda una vuelta debajo del borde de la punta del gorro, vamos a buscar 4 puntos centrales y marcamos cada lado. Entonces aquí tenemos un punto y el otro y entre los dos hay 4 puntos disponibles. Entonces buscamos esos 4 puntos lo más centrales que podamos en relación con la cabeza aquí. Y ahora vamos a sacar el hilo negro por este primer punto de esta forma y contamos 2 puntos y por la vuelta de arriba guardamos el hilo así en diagonal y vamos a salir por el segundo punto que marcamos de esta forma. Así queda la primera ceja de Kuromi, la primera pestaña de Kuromi realmente. Y hacemos lo mismo aquí, contamos 2 puntos y por la vuelta de arriba guardamos el hilo y vamos a sacarlo por el mismo punto por el que introducimos la hebra, así. De esta forma y dejamos ese hilo ahí por un momento. Y ahora vamos a ubicar los ojos como tal. Entonces, con esta base que hicimos,
vamos a cortar la forma de los ojos en pañolense o en fieltro negro. Como ven, esta es la forma aproximada de los ojos, tomando como referencia las líneas que acabamos de hacer para las pestañas. Entonces, con esta guía es que vamos a cortar bien las formas, vamos a ir midiendo para que quede bien. La idea es que esto quede de esta forma. Algo así, que se vea así. Algo así es como debe verse. Y entonces, por este lado, los ojos estarían ocupando 2 vueltas de alto. Entonces, esas son las medidas. De ancho está ocupando menos de los 2 puntos para lograr que esta punta del hilo sobresalga un poco. Entonces, aquí les estoy explicando también lo mejor posible estos detalles, pero igualmente ustedes pueden mirar imágenes de Kuromi y hacer los detalles como más les gusten. Yo voy a pegar los ojitos en esta posición, así, y para la nariz con el mismo fieltro con el que hicimos la calavera, vamos a cortar un pequeño óvalo y lo pegamos aquí entre los ojos, aquí en la mitad, en dirección a la parte inferior de los ojos. Ya ubicamos esta naricita de esta forma, así. Y para la boca vamos a utilizar nuevamente este hilo que dejamos acá. Tomamos nuevamente la aguja lanera y vamos a salir aquí por la vuelta justo debajo de la nariz. Aquí pusimos la nariz, se está secando, y ahora por la vuelta de abajo vamos a ubicar los 2 puntos que quedan justo debajo de la nariz y vamos a sacar el hilo por uno de esos puntos de esta forma. Así. Y lo volvemos a guardar por el segundo punto. Acá. Y sacamos por el mismo punto de inicio. Así. Y ahora con un poco de pegamento vamos a ubicar un punto muy pequeño aquí en la parte de abajo. Algo muy mínimo, simplemente para que nos ayude a fijar el hilo en ese punto. Vamos a bajarlo un poco para hacer la sonrisita de nuestra Kuromi, algo así. Y así ya queda pegada la sonrisa. Estos detalles son de cuidado para que nuestra Kuromi nos quede lo más bonita posible. Y bueno, aquí podemos intentar hacer un nudo doble de estas 2 hebras y introducimos el hilo hacia adentro. Y bueno, así queda nuestra Kuromi. Eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que la tejan también junto a Kitty, que también la tenemos en el canal, y miren lo lindas que se ven juntas. Y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si tejen a Kuromi y subo fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.